A continuación vamos a tratar uno de los temas más relevantes dentro de la dirección de grupos en fútbol. Es el tema que trata sobre el liderazgo en el deporte. En este tema vamos, en primer lugar, a conocer cuáles son las diferentes perspectivas sobre las que se ha estudiado el liderazgo en el deporte, así como también algunas consecuencias prácticas que puede tener el liderazgo, junto con algunas preguntas de control que nos van a orientar sobre los contenidos explicados en este tema. Los objetivos del tema van a ser estos. En primer lugar, conocer cuáles son los conceptos destacados y aspectos comunes de las diferentes definiciones que existen sobre el liderazgo en el deporte. Para, a continuación, conocer cuáles son las perspectivas a partir de las cuales se ha estudiado el liderazgo, de forma que se pueda construir un modelo que podamos comprender y aplicar desde un punto de vista práctico. El liderazgo se ha definido de diferentes maneras. Una de las definiciones clásicas de liderazgo considera que esta es la conducta de un individuo que dirige las actividades de un grupo hacia la consecución de un objetivo. Posteriormente, y en la década de los 70, se contempla la característica del aspecto conductual como una aportación a la definición de liderazgo, siendo Barrow quien define el liderazgo como un proceso conductual de influir en un individuo o grupo hacia un conjunto de metas. Otra, definición más actual y que destaca la importancia de los aspectos contextuales es la definición de Chemers, que considera el liderazgo como un proceso de influencia social en la que una persona es capaz de ayudar a otros a realizar o conseguir una tarea común. ¿Cuáles son los aspectos comunes a estas definiciones de liderazgo? Pues podemos encontrar varios aspectos comunes. En primer lugar, que es un proceso de influencia social, es decir, una persona intenta influir en otras personas para conseguir algún tipo de objetivo. La segunda característica común es que lo que intentamos es conseguir un conjunto de metas a través de lo que se llama el proceso conductual. Hacemos cosas para que otras personas consigan sus objetivos. Y por último, podemos decir que el liderazgo, una de las cuestiones también que se puede considerar como común a todas las definiciones, es que lo que intentamos es conseguir objetivos concretos en personas concretas. Este cuadro está ilustrando, de otra forma un poco más gráfica, cuáles son los aspectos comunes que definen a las diferentes definiciones de liderazgo. El liderazgo ha ido evolucionando desde un punto de vista teórico en poner la luz sobre diferentes aspectos en diferentes épocas de investigación. Eso ha determinado diferentes perspectivas de estudio del mismo concepto, del concepto de liderazgo. Así, en los primeros años, digamos que el estudio se ha centrado en las características del líder. Posteriormente, el estudio del liderazgo se ha centrado en las consecuencias que las conductas del líder tienen sobre los miembros del grupo. Para, por último, en los últimos años, años 70 hasta la actualidad, se ha analizado mucho sobre todo lo que se llama el contexto situacional. Si vemos las diferentes aportaciones de los diferentes años de una forma más concreta, en los años 30, como comentábamos, la investigación se centró en analizar las diferentes características de líderes. Así encontramos tres tipos de líderes diferentes: un líder democrático, que sería aquel líder en el cual tiene en cuenta la opinión de sus jugadores para tomar decisiones; un líder autocrático, en el cual se ejecutan las conductas sin tener en consideración cuáles son aquellas preferencias del grupo sobre el que estoy trabajando; y luego el denominado líder laissez-faire, que es el líder que, da el protagonismo de la gestión del grupo a los deportistas y realmente no toma ninguna decisión, sino que son los mismos deportistas los que toman las decisiones en el grupo. En los años 40 se intentó analizar cuáles eran las características del líder perfecto. Así se distinguieron dos características que pueden ser independientes o pueden estar unidas a la vez en el mismo líder, el mismo entrenador en este caso, que se conocen como lo que se llama el estilo relacional y el estilo centrado en la tarea. ¿Qué consiste el estilo relacional? El estilo relacional consiste en aquellos líderes, aquellos entrenadores que son unos buenos gestores de los aspectos afectivos, emocionales del grupo. Son buenos motivadores, saben, sacar lo mejor de cada uno de los deportistas. Mientras que hay otros tipos de líderes o de entrenadores que son aquellos que están centrados en la tarea, que son aquellos que son
unos muy buenos organizadores de tareas, entrenamientos, planificadores, etc. Lo perfecto, lo ideal es que un entrenador o un líder tenga ambas características, que sea una persona que sea capaz de fomentar un buen entorno social, un buen ambiente social, y a la vez también sea un especialista que tenga buenos conocimientos y, digamos, pueda desarrollar tareas ajustadas a las características de los individuos. Y por último, en los años 60-70, el estudio del liderazgo se ha centrado fundamentalmente en hacer énfasis en lo situacional, es decir, ¿qué es más importante para las conductas de los deportistas? ¿Lo que hace el líder o el entorno en el cual está sometido ese líder? Y muchos de los estudios analizan hasta qué punto las consecuencias conductuales dentro del grupo dependen de lo que es el líder o dependen de lo que es el entorno. ¿Por qué es importante que estudiemos el liderazgo? El liderazgo es importante porque es una de las claves fundamentales que predicen el rendimiento en los grupos. Tener un buen líder es una garantía de tener un buen rendimiento dentro del grupo. Además de ello, una de las características también por las cuales es importante estudiar el liderazgo es porque existen investigaciones que han demostrado que aquellos deportistas que reciben una conducta del líder basada en entrenamiento e instrucción y feedback positivo. El entrenamiento e instrucción es aquella característica del liderazgo que, como decíamos, consiste en organizar bien las tareas, dar buenos feedbacks de ejecución y además también reciben un feedback positivo de la ejecución, es decir, centrados en la tarea. Eso incrementa mucho el rendimiento en la ejecución de los grupos deportivos. Y por último también, otras consecuencias de los estudios de investigación, que los que nos demuestran, es que es necesario conocer el tipo de líder requerido en el grupo para adaptarlo a las necesidades individuales y grupales. No podemos decir que un tipo de líder más democrático, más autocrático, más laissez-faire, sea mejor o peor que otro, sino que lo importante y que debemos entender es que en función de las características del grupo se va a requerir un tipo u otro de líder. Esa es un poco la idea clave de la importancia del tipo de liderazgo, es decir, lo que el grupo necesita es lo que el grupo tenemos que darle. A modo de resumen, para finalizar esta primera parte sobre el liderazgo, podemos resumir o podemos tener en cuenta algunos aspectos que no debemos olvidar de lo que acabamos de ver hasta ahora. En primer lugar, es importante conocer que existen diferentes perspectivas teóricas sobre liderazgo en el deporte. Esas perspectivas teóricas que hablamos de tipos de líder, hablamos de las conductas del líder, hablamos de el tipo de deportistas o la situación. Eso debemos ser capaces de poder relacionarlo con la situación actual que tenemos en nuestro grupo deportivo. Y eso es importante que hagamos esa transferencia desde la parte teórica a la parte más empírica. Otra cuestión importante es intentar reflexionar sobre la importancia que tiene el diferente tipo de líder o las diferentes partes del modelo de liderazgo que luego veremos a continuación sobre la importancia que tienen para el rendimiento deportivo. Este es un poco el resumen de este primer bloque dedicado al liderazgo en el deporte.